Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Sean bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio, la oportunidad y la bendición que nos da de poder estar reunidos a través de este medio de comunicación y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos estado conversando por algunos días sobre una serie a la que he titulado La fe y el vivir por fe. Y hemos estado estudiando la vida de nuestro hermano Abraham en los capítulos comprendidos desde la parte final del capítulo 11 hasta el capítulo 24 de Génesis, que es donde está la vida de nuestro hermano Abraham, el patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, según lo estudiamos en el libro de Romanos en una ocasión anterior. En esta oportunidad nos vamos a poner a leer, a reflexionar y a meditar un poco sobre lo que está en el capítulo número 17 de Génesis. Génesis capítulo 17 va a ser nuestro objeto de estudio en este programa, pidiéndole al Señor que nos vaya guiando durante el mismo, ¿verdad? Así que le invito a que tenga a mano su Biblia, un cuaderno para anotar, un bloc de post-it, un bolígrafo, y o bien, pues si usted así lo desea, ver posteriormente la grabación del tema que va a quedar en el canal de YouTube de Iglesia de Cristo en Central, donde usted puede escucharlo, verlo nuevamente y ponerle atención al tema y pues irlo enriqueciendo, ¿verdad, amados hermanos? Ese es el objetivo, que todos juntos nos edifiquemos mutuamente y que mutuamente seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Y el capítulo 17 comienza de la siguiente forma: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham.
En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Vamos a hacer una pausa ahí, amados hermanos, después de haber leído 10 versos del capítulo 17. Nótese que acá comienza informándonos a nosotros, los lectores de la Biblia, que Abraham a esta altura del capítulo 17 ya tiene 99 años y se le aparece Dios nuevamente. Recordemos que una de las características de la vida de Abraham, su padre Abraham, fue precisamente el tener una relación íntima con Dios. Número 1. Número 2, que tenía altar, es decir, tenía una relación con Dios. Él tenía como prioridad adorar a Dios. Otra de las características es precisamente que Dios conversaba en persona con él. Ya vimos que en el capítulo 12 de Génesis, cuando empieza a afirmarse esa relación de Dios con Abraham y de Abraham con Dios, Dios como parte de ese pacto, como parte de esa relación, se manifiesta a Abraham. No solamente fue una voz audible, sino también tuvo la oportunidad Abraham de encontrarse en lo que los estudiosos llaman teofanías, y también tuvo cristologías, que son apariciones de Cristo antes de su ministerio terrenal, porque recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, también tiene la naturaleza divina. Entonces, de acuerdo a Miqueas 5:2, dice que sus salidas son desde la eternidad. Nosotros tenemos un Dios que ha tenido cuidado de su creación, no se ha olvidado de ella, siempre está al pendiente de la misma. Y por lo tanto, cuando Dios hace o decide, mejor dicho, tener una relación con Abraham, lo encuentra como alguien digno de confianza, pues se le manifiesta, ¿verdad? Usted sabe que lo sacó de Ur de los Caldeos, y por la misma referencia bíblica sabemos que él tenía alrededor de 75 años de edad cuando esto ocurrió. Entonces aquí estamos hablando 24 años después de tener él ya permanencia en Canaán. Recordemos que Canaán le fue dada por promesa a Abraham. Aquí lo hemos leído en la lectura que hemos hecho. Y él la recorrió del norte al sur, del este al oeste, porque Dios le dio esa promesa, que todo lugar que pisara en la planta de sus pies y todo lugar que él alcanzara a ver con sus ojos sería de él y de su posteridad, es decir, de su herencia. También recordemos que cuando Abraham fue llamado, amados hermanos, él se encontraba casado con Sarai, y Sarai es estéril, ¿verdad? El capítulo 15 que estudiamos en un par de programas anteriores nos dio el parámetro de la vida profética que este profeta, porque la Biblia también lo considera a Abraham profeta. Ya lo estudiamos en su momento. También en Génesis el Señor le da a él la categoría de profeta. Y recordemos que el profeta, amados hermanos, tiene también ese privilegio de parte de Dios de poder recibir el mensaje que Dios quiere que se le transmita al pueblo. El profeta es ese medio que Dios utiliza para confrontar al ser humano. Claro que con ética, ¿verdad, hermanos? Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Dios, que Dios podrá estar muy molesto con la humanidad por la conducta equivocada que mantiene, errada, depravada en muchas ocasiones, pero Dios nunca pierde la ética. Dios siempre se dirige con educación, con respeto.
pero con mucha contundencia referente a los acontecimientos en los que el ser humano se está equivocando. Entonces el profeta siempre pues trae un mensaje de parte de Dios. Hemos visto estilos proféticos como el de Isaías o como el de Jeremías, estilos proféticos como de Elías, el de Eliseo, amados hermanos, son distintos, pero tienen una forma de transmitir un mensaje de parte de Dios a la humanidad, y eso siempre me ha asombrado. Por ejemplo, el profeta Isaías comienza diciendo: hijos crié, y empieza a narrar una serie de acontecimientos que los hijos de Dios hicieron, ¿verdad? Refiriéndose específicamente al pueblo de Israel. Entonces Dios utiliza al profeta para llevar un mensaje que haga al pueblo reflexionar, examinarse, darse cuenta que sus caminos, amados hermanos, son equivocados. Y lo traigo a colación porque hoy hay algunas personas que dicen que son profetas de Dios, pero que la forma de referirse hacia el pueblo no es de altura, amados hermanos. Son profetas que bueno, se atribuyen el título de profeta, y hay personas que piensan que porque ellos dicen que son profetas, hay que mostrarles pleitesía. Nosotros debemos de tratar a todas las personas con educación, pero también tenemos que recibir educación, hermanos. Y la persona nos tiene que hablar con respeto, y si no lo hace, pues definitivamente nosotros tenemos que apartarnos, porque en todo caso está denigrando el evangelio. Eso es lo que precisamente ha sucedido. Esas personas que dicen ser profetas hablan al pueblo de una manera falta de educación, se nota. Se percibe pues que no han leído la escritura, aunque solamente leen algunos pasajes, pero no se dan cuenta que nuestro Dios utiliza un lenguaje elevado, fino, educado para referirse a su pueblo. Entonces, amados hermanos, Abraham también recibió el título de profeta, y en determinado momento pues hemos visto que a él se le concede el recibir la ley. O sea, la ley, aunque Moisés la recibió por escrito durante el ejercicio del ministerio que Dios otorgó, Abraham recibió los principios fundamentales de la ley, y eso fue lo que normó su estilo de vida. Fue ahí como él muchas veces pudo experimentar en su vida los beneficios de obedecer y someterse a Dios, y las consecuencias cuando no obedecía a Dios. Usted puede tomar nota, amados hermanos, y revisar en los estudios anteriores. Yo pues no estoy haciendo ninguna crítica a nuestro padre Abraham, porque considero que ya han habido hermanos con mucha experiencia en cuanto al ministerio, que han hecho enseñanzas derivadas de la vida de nuestro hermano Abraham, y que han enfatizado este tipo de situaciones que él vivió. Por ejemplo, el descenso a Egipto, que ya lo platicamos en su momento, lo que sucedió entre Agar, Ismael, Sarai en ese momento, y Abraham. Ya sabemos que también ese tipo de situaciones trajeron consecuencias negativas para la vida del profeta Abraham, de nuestro padre Abraham, en este caso el padre de la fe, que es el que estamos estudiando en esta serie. Entonces, amados hermanos, recordamos que en el capítulo 15 Dios le revela a él, le muestra lo que es el pacto, lo que va a ser la vida de los sacerdotes, el oficio sacerdotal, que más o menos 430 años después, o más o menos unos 450 años después, porque alrededor de la liberación del pueblo de Egipto, más el establecimiento del oficio sacerdotal ya en la época en que estuvieron en el desierto, ya vinieron a ejercer Aarón,
sus hijos y los levitas como ya sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, pasan más o menos 24 años entre el capítulo 15 y el 17, pues no sabemos cuántos años pasaron, pero consideremos que posiblemente han de haber pasado unos 12 años por ahí, entre lo que fue el pacto que el Señor estableció con él en el capítulo 15 y luego lo que sucedió ya entre Abraham y el problema que tuvo con Agar. Después de ese problema, el Señor vuelve a manifestarse a los 99 años a Abraham y le recuerda: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces le vuelve a recordar el propósito, ¿verdad? Le vuelve a recordar el hecho que muchas veces nosotros olvidamos quién es Dios. Y eso es algo que nos debe de preocupar, porque la cristiandad o específicamente el ser humano, pero ya enfocado en el pueblo de Dios, que sería la cristiandad genuina, ¿verdad, amados? La cristiandad que efectivamente está teniendo a Jesucristo por Señor y que sigue los mandatos de Dios, que obedece la palabra del Señor y que no cuestiona, amados hermanos, de una manera burlesca o de una manera en doble sentido, de una manera ruin y despiadada con el propósito de torcer y de dañar al pueblo de Dios. Eso me refiero. No se someten a la ley de Dios. A veces tenemos memoria corta y se nos olvida quién es Dios y por qué, y que Dios tiene un propósito para nosotros. Es decir, que Dios pagó un alto precio, que Jesús realizó un sacrificio muy cruel, muy violento para salvarnos, amados hermanos. Pero lo hizo por amor y olvidamos esa parte, que eso se nos olvida que nosotros tenemos un compromiso con Dios, que nosotros debemos obedecer a Dios, que nosotros debemos de someternos a Dios, porque como lo mencionaba en su momento, amados hermanos, en el capítulo 14, cuando Dios utiliza a Abraham para rescatar a su sobrino Lot de esta banda de forajidos que lo tomaron en cautiverio, él ruega, él implora, él se somete a Dios. Él no se le olvida que Dios es Dios, pues que Dios es su Señor y no le está reclamando derechos, sino que está suplicando misericordia. Entonces, amados hermanos, se nos olvida que Dios tiene un propósito para nosotros y que nosotros tenemos que tener un compromiso para con Dios. Y hay muchos que quieren vivir su vida libremente, pensando en que nosotros tenemos como cierta libertad o abusamos de las libertades o las bendiciones que el Evangelio tiene. Sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Sabemos que todo aquel que se arrepiente genuinamente y va delante de Dios y pide perdón, recibe el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Pero no es para que continúe una vida de pecado, sino es para que se aparte y se consagre al Señor. Entonces Dios como que le está haciendo ese recordatorio: yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, yo no tengo ningún límite, yo no estoy supeditado a que te esté yendo bien en las finanzas o a que haya un tipo de cambio estable o que el precio del petróleo se haya normalizado. No estoy sujeto a que las situaciones en el mundo estén bien para poderte yo bendecir, sino que Dios puede ejercer su señorío en todo momento. Eso es lo que Dios le está recordando a Abraham. Recordemos que Abraham pues tenía esa incomodidad, le llamaremos, o tenía muy presente el hecho de que él no tenía descendencia. Una descendencia propia, una descendencia con la mujer que él amaba, con la mujer con la que él había entablado su relación, su pacto, ¿verdad? Recordemos que el matrimonio es un pacto. Y pues él quería tener un hijo propio,
Ya expusimos y hablamos de eso en el capítulo 15, amados hermanos, pero aquí en el capítulo 17, pues Abraham seguramente en las condiciones que él se encontraba viviendo en aquel instante en la tierra que el Señor le había prometido, quizás no eran favorables. Tal vez él estaba todavía aturdido por el hecho de la situación que estaba pasando en su hogar, tanto lo que estaba viendo alrededor de él, la tierra prometida, que sus años estuvieran pasando, amados hermanos, porque al ser humano siempre le llega la ansiedad, esa ansiedad a veces por el futuro, amados hermanos, esa ansiedad que de repente toma los pensamientos de la persona y le empieza a cuestionar. Bueno, ya te imaginaste qué va a pasar mañana, qué va a pasar si te quitan el trabajo, qué va a pasar si no conseguís el dinero, qué va a pasar si, por ejemplo, la persona se decidió al fin, después de algunos años de invertir en comprar un vehículo, en la compra de una casa o emprender un proyecto, y empiezan esos cuestionamientos. Bueno, te va a ir mal, y qué va a pasar si te endeudas, si no puedes pagar, qué va a pasar si no vienen los clientes, qué va a pasar si no te consigues el trabajo, qué va a pasar si te accidentas, si te quedas sin la posibilidad de generar recursos. Y todo ese tipo de ansiedad a veces, amados hermanos, tiene al ser humano esclavizado. Ese afán, esa ansiedad, a veces el hecho de que a través de los diferentes medios de comunicación se vende un estándar de vida que muchas personas a veces no tienen, y que se les hace creer que no lo tienen porque están en pecado, porque son unos pobres, porque son unos negligentes, porque son unos perezosos, porque son unos dejados, mejor dicho, o personas que a veces quieren venderles utilizando el evangelio en algunos casos, o utilizando argumentos pobres, amados hermanos, en cuanto a su formación y en cuanto a su análisis, pero que muchas veces logran dominar la mente de las personas, diciéndoles: mande su dinero y Dios le va a prosperar, Dios a usted le va a dar carro, casa, sueldos, puntos, le va a dar un montón de cosas en las cuales usted va a ser bendecido y beneficiado, y va a demostrarle al mundo que usted es hijo de Dios, olvidándonos, amados hermanos, precisamente que ese tipo de motivaciones son las que han causado mucho daño en la cristiandad. Si bien es cierto, amados hermanos, como seres humanos tenemos muchas circunstancias que a veces causan tristeza y dolor, como por ejemplo, pasar por una etapa de desempleo, tener problemas de deudas, tener problemas donde a veces uno es avergonzado porque no puede pagar los servicios de su vivienda, y tiene que estar constantemente a veces buscando un lugar donde estar porque ya se le acumularon 2 meses de renta en un lugar, y a veces uno es expulsado y la persona está yendo a la iglesia, está tratando de perseverar, y vienen esas pruebas, vamos a la enfermedad o los problemas matrimoniales, otra serie de circunstancias que le podría listar aquí, pero que usted sabe que en el caminar cristiano ocurren. No significa que no seamos hijos de Dios, y no significa que Dios no nos quiera ayudar. Muchas veces lo que significa es que Dios está tratando con nosotros, porque el ser humano tiene a veces áreas que el Señor quiere tratar, como por ejemplo el orgullo. El orgullo es un área que Dios trata constantemente con el ser humano, y cuando esa área es doblegada es cuando Dios empieza verdaderamente ya a darle a la persona las bendiciones que en algún momento se retrasaron recibirlas precisamente por tener ese problema de orgullo. Porque si Dios ven y bendice a un orgulloso sin haberlo tratado, vamos hermanos, este hombre va a estar hablando una serie de tonteras como no tiene idea. Va a decir que sí, que es por mi capacidad, sí, que es por mi esfuerzo, es por mi nivel de estudiante, mi nivel académico, mi nivel de conocimiento, es que yo soy inteligente, es que yo soy el non plus ultra, yo soy la pura crema, yo soy el consentido de Dios, y todo ese tipo de cosas que a veces se dicen, amados hermanos, que parecieran frases sin sentido, ¿no? Y es lo mismo con la persona que muchas veces no sabe manejar el dinero. El Señor nos deja esa enseñanza con mucha claridad, pero a veces nos olvida, amados hermanos. Dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pone.
Pero desafortunadamente hoy en día vemos que hay personas que son, no vamos a poner así claro, vamos, ¿no?, que tienen una situación que no es de riqueza, que son pobres, pero aparentan vivir como ricos, y hay ricos que viven como pobres. Y el rico, pues lo que está haciendo es administrando bien sus recursos para que estos les rindan, ¿verdad, amados hermanos? Como hay varias cadenas y que, bueno, algunos han convertido en memes o en correos masivos o en cadenas que ahora pues ya no llegan a través de correo o de papel impreso, sino que ahora llegan a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay personas que dicen: mire, amados hermanos, y con todo respeto, ¿no?, y aprecio, ¿verdad? Yo sé que a uno a veces le gustan las cosas, pero dicen: un reloj Casio da lo mismo, sirve para lo mismo para ver la hora que un Rolex, ¿verdad? Claro que el Rolex es un reloj más fino, más caro, ¿verdad? Solo el nombre Rolex tiene ya un costo, pero hay mucha gente que por querer usar un Rolex no le importa meterse en una deuda de unos 15,000, 20,000 quetzales, pero quiere su Rolex, ¿no? Aunque esos 15,000 o 20,000 pesos represente a veces quedarse sin comer, no pagar la renta de su casa, tener problemas con la esposa porque no tienen para la comida, tener problemas con los hijos porque las colegiaturas no se están pagando, y pues obviamente los niños muchas veces son avergonzados, cosa que no debería suceder en nuestra educación, pero tristemente sí ocurre, ¿verdad? Nuestros hijos son a veces avergonzados en los centros estudiantiles, y no importa a veces si son colegios evangélicos, colegios cristianos, que a veces son los primeros, amados hermanos, que ponen en vergüenza a los alumnos. Entonces, lo mismo es una cartera común de 20 pesos que una cartera de cuero de 300 o 400 dólares. Sirve para lo mismo, para guardar dinero, para guardar cosas. Entonces, amados hermanos, no debemos de tener, mejor dicho, ese equilibrio. Y lo menciono porque precisamente por toda esa codicia, por toda esa manipulación, es que muchas veces los cristianos son desviados de su propósito. Y por eso Dios nos recuerda aquí: yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, yo te puedo proveer, yo te puedo suplir, yo te puedo dar, pero tú tienes que andar delante de mí, número uno. Es decir, teniendo un caminar que les sea agradable a Dios. Y segundo, ser perfectos. Hermano, pero aquí en el mundo nadie es perfecto. No, si yo sé que nadie es perfecto, todos estamos siendo perfeccionados, pero lo que aquí quiere decir es que nosotros estemos en esa disposición de permitir que Dios nos corrija. Y ponía los ejemplos, ¿verdad? Que aquel que es orgulloso, si Dios corrige primero el orgullo, para que cuando éste reciba las bendiciones no se exalte. Igual hay personas que pasan por muchos problemas económicos precisamente porque no son fieles en lo poco, ¿no? Porque en lo que solo reciben una bendición, amado hermano, y en lugar de honrar a Dios en primer lugar, lo que hacen es malgastarse el dinero. Se ponen a comprar ropa carísima, se ponen a gastar en comida, se ponen a hacer esto, a hacer lo otro. Hay muchas personas que claro que de esas no hay aquí, quiero aclarar, ¿verdad? Hay personas por las cuales se ha orado, amados hermanos, que ahí están en los discipulados llorando y diciendo: hermano, mire, por favor, oremos porque mira que tengo problemas económicos, mira las deudas que tengo, fíjese que allá mis hijos no les quieren dar educación, fíjese que allá no nos fían en la tienda, y la situación es tremenda, amados hermanos. Es difícil la situación, y pedimos al Padre misericordia y guianza, y de repente el Señor se manifiesta ahí, les da una bendición, y lo primero que hacen, amados hermanos, es alejarse del discípulo, malgastarse el dinero, no ser ordenados. Muchos no pagan ni siquiera sus deudas, ni siquiera hacen abonos a las deudas, sino que simple y sencillamente dicen: no, ahorita no tengo dinero, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Y después están en una condición mucho peor de la que estaban en la otra ocasión. Entonces, amados hermanos, a veces Dios trata con esa codicia que tenemos en el corazón,
con esa avaricia, con esa mala administración. Nosotros tenemos que tener claridad, amados hermanos, que si no somos fieles en lo poco con lo que Dios nos da, mucho menos vamos a ser fieles cuando Dios nos dé riquezas mayores. Entonces todos a veces estamos en un trato por eso, ¿verdad? Hay situaciones que el ser humano atraviesa que le forman carácter, que tienen un propósito de parte de Dios. A veces es difícil de entender en el momento, no es fácil, ¿verdad? Amados hermanos, hoy se lo puedo yo hablar de esta manera y usted dirá, bueno, este hermano tal vez porque no ha sufrido. Pues no es noche para contarle testimonio, pero sí sé decirle que he entendido con el paso de los años que a veces Dios ha tenido que poner a su servidor en ciertos tratamientos, en ciertos tratos, para que después Él pueda usarnos, que podamos ser útiles en la obra de alguna forma. No donde nosotros queremos, sino donde Dios nos necesita. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Y resalto aquí ya pasando al verso 2, amados hermanos, que Dios habla del pacto. Pero fíjese el orden que Él utiliza: y pondré mi pacto entre mí y ti. Recordándonos, amados hermanos, que el pacto bíblico, el pacto que Dios está estableciendo, que no está basado en dinero, amados hermanos, porque ese es otro de los errores, ¿verdad? Como le repito, lo mencionaba hace un momento, hay personas que han usurpado funciones dentro del cuerpo de Cristo, o que se han autonombrado, o que son ministros falsos, porque obviamente la Escritura nos habla aún que dentro del rebaño, que aún dentro de la grey van a haber personas que aparentan ser salvos, pero no lo son. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan en la primera carta, ¿verdad? El apóstol Pablo también tuvo esa experiencia, personas que aparentemente estaban dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y que incluso eran parte de los ministros, amados hermanos, de los que estaban como colaboradores cuidando la iglesia del Señor, porque nosotros no debemos de olvidar que la iglesia no es propiedad de ningún hombre, amados hermanos. No debemos de olvidar que la iglesia no es propiedad de ningún hombre, de ningún ministro, no es propiedad de ningún ministerio, amados hermanos. Es decir, esta iglesia es del profeta X o del apóstol Y o del pastor Z, porque eso no es así. La iglesia es propiedad de Cristo, porque el que pagó con su sangre por usted y por mí es el Señor. Fuera de Él, nadie más. Entonces, amados hermanos, la iglesia debe de ser sometida al Señor. Entonces, amados hermanos, hay personas que utilizando cierto carisma que Dios les ha aparecen en algunos medios de comunicación, le dicen, mire, venga, haga pacto con el Señor, un pacto de dinero, de tanto, y el Señor le va a retribuir tanto. Entonces, amados hermanos, están denigrando el pacto del Señor. Y hay mucha gente que, entiendo yo, pues, porque también pasé por ahí, que en la desesperación, amados hermanos, en la angustia, a veces estar cansado ya de tanto problema económico, de problemas matrimoniales, de problemas de salud, de problemas de diversas índoles que por las que el ser humano atraviesa, amados hermanos, problemas de enfermedad con un hijo, de enfermedad con la esposa, de problemas con la familia, etcétera, etcétera, amados hermanos. Muchas veces uno se cansa de todo esto, se aburre, ¿verdad? Se aburre uno de estar en lo mismo, de salir de la casa peleando y no querer regresar a su casa porque ya sabe que ahí va a estar el lío otra vez, ¿verdad? Que le están llamando a uno precisamente porque le están cobrando, porque le están recordando que hay que resolver el problema y que si no va a haber lío, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de cosas, amados hermanos. Y aparece este tipo de personas porque el que está pasando por el momento pues obviamente siente desesperación y empieza a buscar a veces en la radio, en la televisión y de alguna de las plataformas que ahora se tienen disponibles, que son varias, ¿verdad? ¿No? Alguna forma de ayuda. Y hay personas que han caído en prácticas que son desagradables a Dios, ¿verdad? Ir a consultar brujos, ir a consultar adivinos, ir a que les lean las cartas, ir a que les practiquen hechicería, cosas así.
¿verdad, hermanos? En lo cual, pues obviamente, en lugar de solventar el problema, lo están agravando, ¿verdad? Y otros que lamentablemente dicen que son ministros, dicen que son enviados del Señor, dicen que tienen la unción, el poder, la autoridad de Dios, y engañan a las personas y les extraen el poco dinero que tienen para que hagan un pacto y según ellos así se les van a resolver sus problemas, y no pasa eso, ¿no? O sea, hay personas que más bien pareciera que están vendiendo el evangelio, pero lo que están haciendo es prácticamente ir en pos nada más de los recursos, del dinero que usted pueda tener, ya sea en efectivo o que está representado en alguna propiedad, sea su vehículo, sea su casa, sea algún terreno, incluso en acciones, porque hoy todo eso se tiene, o algún fondo de pensiones que prácticamente se lo sustrae y le están diciendo a usted, lo están engañando, diciéndole que es por un pacto de dinero que usted está haciendo con Dios y que por lo tanto Dios está obligado a retribuirle a usted por eso, ¿verdad? Y hay muchas personas, como le digo, que en su desesperación no analizan, no disciernen, no oran, no están buscando de Dios, o que consideran que a pesar de que han estado buscando a Dios, de que han tenido oración, de que han ido a administración, a consejería, de que han oído alguna prédica, no les ha funcionado, ¿verdad, hermanos? Todavía no obtienen la respuesta. Entonces llegan a caer en este tipo de situaciones y muchas veces son despojados de sus bienes y al final no se resuelve su problema, se empeoró, se agravó y ponen en vergüenza el evangelio, ¿verdad? Porque tenemos hoy a muchas personas que critican precisamente al pueblo evangélico, al pueblo supuestamente cristiano, por este tipo de situaciones donde hay personas que han sido despojadas de sus bienes, de sus propiedades, y en lugar de resolverse un problema se les agravó, se les duplicó, se les triplicó, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el pacto que Dios hace no es un pacto basado en dinero. Lo aclaro porque aquí en Génesis 17 no leo yo en el verso 2 que diga Abraham, mira toda la riqueza que tienes, tráemela, pónmela a mi disposición, utilizando algún charlatán, ¿verdad? Que le haya dicho eso a Abraham, ni Dios mismo se lo dice, solo dice, mira, yo pongo mi pacto entre mí y ti, y dando a entender, o mejor dicho, no dando a entender, dejando claro, esa es la palabra correcta, dejando claro que es una acción en la cual Dios es el actuante principal, en la que Jehová, en la que Yahvé, en la que Elohim, ¿verdad? Para que todos aquellos que dicen que o quieren usar siempre esas palabras para que suene así rebombante y que piensen que este hombre es espiritual, bueno, la verdad es que son los atributos, los nombres que Dios tiene. Entonces, amados hermanos, Dios es el que lo pone, Dios es el que lo propone, Dios es el que lo pone en la mesa, el que pone las condiciones, el que lo lleva a cabo. El ser humano casi solo es espectador en su mayoría de veces. En el caso de Abraham, pues nos deja ver que también él es un hombre de acción, ¿verdad? Que obedece a Dios. Ese es el punto que hemos venido a enfatizar. Entonces dice que Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, amados hermanos, vemos la actitud de Abraham. La actitud de Abraham es de reverencia. Porque hoy, amados hermanos, bueno, espero que ya haya cesado un poco, pero hace unos años se ingresó a la iglesia, al cristianismo, una corriente donde nosotros prácticamente estábamos siendo llevados a que nos rebeláramos en contra de Dios y que nosotros decretáramos y que nosotros proclamáramos y que nosotros confesáramos y que nosotros le demandáramos a Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, que porque Él es aquí, que es que usted tiene que vivir como un rey porque es un hijo de un rey. Y fíjese, hermano, que el argumento suena bonito, porque tienen razón, ¿verdad? Si nuestro Padre es rey, que es un dueño, un señor de muchos lados, también nosotros, ¿verdad? Pero Él nos dio un ejemplo máximo
en la vida de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el que agradaba a Dios, ahí en la Biblia indiscutiblemente si alguien agradaba a Dios era su Hijo. Y cuando su Hijo se bautizó dijo: he aquí mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y todos lo escucharon, ¿verdad, hermano? O sea, él recibió testimonio parte de Dios que él sí estaba agradando a Dios. Pero él, siendo hijo del rey, no nació en el mejor hotel, si usted me permite utilizar esa expresión. Él no nació en el mejor hotel de Israel. Es más, él fue confiado a una familia pobre. Porque José y María, siendo hijos y descendientes del rey David, que uno de los mejores reyes, o uno de los reyes en los que se da testimonio que era de que agradaba a Dios, no vivían en opulencia. Vivían con ciertas limitaciones. Y entonces usted ve que Jesús desarrolla un ministerio simple, sencillo, humilde, pero poderoso. Entonces, amados hermanos, solo ahí se nos desbarata ese argumento, porque entonces yo le pregunto a usted, si estas personas que dicen que han leído la Biblia, que dicen que son ministros, ¿por qué obvian ese ejemplo tan claro? El otro ejemplo, por ejemplo, el otro ejemplo que está ahí, hablando siempre de ejemplos bíblicos, ¿verdad, amados hermanos? Porque al final nuestro manual de referencia es la Biblia. Cuando David fue ungido para ser rey, él tenía más o menos unos 15 años, por ahí, alrededor de 15, 16 años. Pero fue ungido por Samuel. David era un pastor. Era un joven pastor al que ni su padre quería, porque cuando Samuel llegó a ungirlo, usted sabe que hasta le tuvo que pedir permiso a Dios y que Dios le diera la guianza a Samuel para poder llegar a la casa de David y ir a ungir al que iba a ser sucesor de Saúl. Cuando él llega, él pensó, cuando Isaí le puso a Eliab, el primogénito, un hombre alto, dijo: aquí está, ciertamente delante de Jehová estás ungido. ¿Y qué si Dios le dice a Samuel: no, Samuel, él no es, no lo unjas porque yo lo he desechado, porque el Señor no mira como ustedes miran, yo no miro como ustedes miran, yo miro de otra manera? Y entonces pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, pasó el quinto. Pasaron 7 hijos de Isaí, dice la Escritura. Y a ninguno de ellos lo habilitó Dios a Samuel que ungiera. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y entonces Isaí dijo: no, dijo, falta uno. Es uno allá que lo tengo cuidando ovejas. Y entonces seguramente Samuel se había molestado, ¿no? Dijo: mándalo a traer porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. ¿Y por qué? O sea, en otras palabras, está diciendo: si cuando yo vine aquí dije que iba a celebrar un sacrificio en tu casa y que quería a todos los de tu familia aquí, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué estás deshonrando a Dios, no obedeciendo el mandamiento? Porque yo no vengo aquí de visita social, yo vengo aquí porque Dios me mandó. En otras palabras, ¿no? Y entonces cuando David llegó, ¿no? Porque no le dio tiempo ni de arreglarse, ni de bañarse, ni de ponerse guapo, porque él venía de estar cuidando ovejas. Cuando él entró, y no dice que Isaí viviera en un palacio ni nada por el estilo, ¿no? Isaí vivía como la mayoría de gente en Israel. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo: él es, y lo ungió. Y David, amados hermanos, les pongo de ejemplo a David porque David no vivía en un palacio, no tenía riqueza, nada. Muchos decían: ¿quién es el hijo de Isaí? O sea, cuando todos decían así, eso es como quien dice: bueno, ¿y este pobretón, mi compañero, dónde salió?
Pero David era el rey. No tenía riqueza. Y tuvo todavía, a pesar de que él 2 años después, más o menos, y mostró valentía al matar al filisteo, a Goliat, pues David no es que tuviera riquezas. Incluso cuando a él le dijeron, mira, te vas a casar con la hija del rey, la preocupación de él era decir, miren, yo no tengo dote para dar a las doncellas, porque esa era la costumbre, ni dar una dote, que es como, por decirlo así, una cantidad que se reúne representativa para honrar a los padres de la muchacha y decirle, mira, me estoy interesado en que me des por esposa a tu hija. Y aquí yo reconozco que ustedes han invertido, que le han dado techo, alimento, etcétera, etcétera. Y aquí yo traigo una cantidad que retribuye esto. Entonces cuando él le dijeron, mira, es que tú te vas a casar con la hija del rey, la preocupación de él era, yo no tengo recursos para dar la dote que se le quiere, y menos para ser una hija de un rey, pues. Porque no tengo ni siquiera para una muchacha que no es de la realeza, y ahora para una muchacha de la realeza. Y entonces cuando le exponen eso a Saúl, pues Saúl dice, bueno, por lo menos está siendo honesto, dile que no pretendo la dote de las vírgenes, sino que con que me traiga 100 prepucios de filisteos, yo con eso me es por satisfecho. Pero lo que estaba haciendo Saúl era mandándolo a una trampa, ¿no? Porque él dijo, los filisteos se van a dejar matar, ¿va? Van a dar batalla y lo van a matar. Pero lo que Saúl se le había olvidado es que Dios estaba con David. Ya no estaba con él. Pero lo que quiero decirles, amados hermanos, es que David era un muchacho que ya había sido ungido rey, que tenía el testimonio de parte de Dios que él había sido ungido rey, y él no vivía como tal, no tenía esa riqueza. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó humildad. Entonces, amados hermanos, por eso yo les digo, porque esos predicadores no mencionan esos ejemplos, esa contundencia de la palabra de Dios en decirnos, bueno, sí, ustedes son hijos de un rey, pero a veces no van a estar en el palacio todo el tiempo, pues. Tienen que pasar un proceso de limpieza, de transformación de carácter. Y es donde muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, sí, yo soy hijo de rey, y entonces yo como vivo por fe, y yo sé que Dios me está haciendo hijo de un rey, entonces yo voy a dormir en mi casa y no voy a trabajar. Y eso no es así. Entonces, como le digo, David trabajaba cuidando las ovejas de su papá y era obediente. Dios de su padre Isaí le decía, mira, ve a llevarle comida a tus hermanos, llévales unos quesos, llévales unos panes. Ahí iba el muchacho, era obediente. No estaba ahí, perdone usted, haraganeando. Él estaba ocupado. Y aún después de que él fue ungido, a él no dijo, bueno, papá, como ya viste que Dios me ungió por rey, entonces ahora yo me voy a quedar aquí en la casa, ya no voy a cuidar las ovejas, ya no voy a hacer nada porque Dios ya me ungió rey, tú tienes que obedecerme ahora. No, él se sujetó a su papá, a pesar de que sus hermanos no lo querían, ya tenían envidia porque habían visto cómo Dios lo había ungido a través de Samuel y lo había nombrado rey. Cuando él les lleva la comida, pues lo que no se ganó ni siquiera un gracias de parte de sus hermanos, sino que ahí lo estaban regañando, ¿verdad? Que qué andaba haciendo en el campo de la batalla, que por qué no andaba cuidando las ovejas, por qué no estás allá cuidando a mi papá, estás aquí de metido. Entonces, amados hermanos, sepamos que Dios nos tiene un proceso. Entonces nosotros tenemos que ser activos como Abraham, y Abraham se postró y habló con él. Y aquí le vuelve a recordar Dios, mi pacto es contigo. Pero hermanos, el pacto Dios lo establece. Es Dios el que toma la directriz. Es Dios el que da la orden. Y nosotros debemos de obedecer. Entonces, amados hermanos, el llamado es a que seamos como Abraham, pues hombres de acción.
hombres que actúen, ¿verdad? No que se acomoden, porque Abraham nos da ese ejemplo. Entonces, cuando él tenía sus encuentros con Dios, como todo creyente deberíamos de tener encuentros con Dios, deberíamos de escuchar lo que Dios nos dice. El problema es que a veces nosotros vamos a buscar a Dios para que Él nos oiga. Y como le digo, hermano, yo entiendo. O sea, yo no estoy haciendo de menos su situación. Yo sé que tal vez algunos de ustedes me puedan decir, sí, pero es que ustedes no están pasando lo que yo estoy pasando. Primero, hermano, no. En este momento quizá yo no estoy pasando lo que usted está pasando, pero usted tampoco ha vivido lo que yo he vivido. Y yo sé que en medio de la angustia y la desesperación a veces uno se postra delante de Dios y empieza a orar y empieza a llorar. Y muchas veces empieza a sacar la frustración, el enojo, la ira, la cólera que uno tiene en el corazón. Y esta uno va a pedirle a Dios y pide y pide y pide y pide y pide y pide. Y uno está delante de Dios derramando el corazón, pero no queriendo escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y hay momentos en que nosotros, aunque tengamos carga, aunque tengamos ofuscación, enojo, ira, contienda, amargura, si usted quiere, ya hasta el carácter nos está cambiando, ¿verdad? Nos estamos poniendo agresivos, intolerantes, no podemos escuchar un comentario porque luego nos enojamos y reaccionamos de mala manera. Nuestra familia ya nos tiene miedo, ¿verdad? Ya no quiere ni hablar con nosotros. Usted está tan irritable, amado hermano, que no se le puede ni siquiera ver, porque usted luego empieza a leer que me estás viendo, por qué me miras de esa manera y por qué no me apoyan, y etcétera, etcétera, ese tipo de circunstancias que a veces eso no pasa. Lo que quiero decirles es que a veces nosotros no nos detenemos y nos callamos delante de Dios, porque Dios nos quiere dar la respuesta, Dios nos quiere dar la solución, Dios nos quiere dar el consejo, Dios nos quiere dar la guianza. A veces lo que nosotros venimos a hacer es supuestamente venir a poner el plan delante de Dios, pero lo que nosotros hacemos es quejarnos y decirle, mira Señor, yo lo que voy a hacer es que voy a ir ahí con el prestamista, fulano de tal, y él me está ofreciendo un préstamo de tanto con el 20%. Hermano, pero si no tenemos ahorita ni para un 1%, ¿por qué nos vamos a meter a agarrar una deuda con un 20% de interés? Para que después nos maten o para que después anden avergonzando a nuestra familia, para que paremos presos. Porque ahí ya están haciéndolo firme aquí y no sé qué, firme, y mire, le voy a descontar tanto y al fin no le dan lo que usted necesita, porque al final que le van a cobrar los gastos, que le van a cobrar intereses anticipados, que le van a cobrar no sé qué. Cuando usted siente no recibe lo que necesita y ya tiene una gran deuda. Entonces, amados hermanos, yo quisiera invitarle hoy, con todo respeto, yo sé que su situación es difícil, tal vez es una enfermedad matrimonial, económica, no sé cuál de todas o todas juntas puede ser, pero que hoy cuando usted vaya adelante de Dios, mejor se postre y escuche, porque Dios le quiere una instrucción. En otras palabras, le dice aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. En otras palabras, le vuelve a confirmar que el problema que él considera que es el obstáculo para que la relación con Dios sea firme y sea duradera, él se la va a quitar. Y le dice aquí, no se llamará más tu nombre Abraham. Entonces ya viene una administración, mi hermano, ahí viene la instrucción de Dios, sino que será tu nombre Abraham. Lo cambió de padre enaltecido, que significa Abraham, a padre de una multitud, a un padre de una muchedumbre. Le agregó una H. Algunos estudiosos, amados hermanos, dicen que es la H, de acuerdo a la numerología y otras disciplinas bíblicas que hoy existen, representa el Ruach, es decir, el espíritu. Dios puso su espíritu en Abraham, el Espíritu Santo, y entonces eso le dio una nueva naturaleza. Y entonces dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, amados hermanos, yo sé que en este momento, pues si nos ponemos del lado de Abraham, él se puso a pensar, yo no tengo un hijo ahorita, y aquí Dios me está diciendo que voy a tener una gran descendencia, y entre esas descendencias voy a tener naciones y reyes.
Pero nosotros, amados hermanos, ya hemos leído la Biblia a estas alturas. Espero que ya la hayamos leído por lo menos una vez completa. Pero usted sabe que sí, efectivamente así fue. La nación se multiplicó grandemente. Se convirtieron en 12 tribus, más una tribu sacerdotal, que efectivamente hubieron reyes dentro del linaje de Abraham, los reyes del linaje de Judá, de la línea de David específicamente, y todos los que fueron reyes en la línea del norte, de las otras 10 tribus, cuando fue la división. Hoy, pues, amados hermanos, entre los israelitas no podemos negar que hay científicos, es decir, hombres connotados con un gran conocimiento, amados hermanos, el cual los hace, pues, reyes en las áreas que dominan. Hay muchos que son banqueros, ¿verdad?, que tienen un amplio conocimiento en finanzas. Hay otros que tienen un amplio conocimiento en medicina. Entonces, amados hermanos, Dios cumple sus promesas. Y la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿Dios le prometió algo a usted? Sí, hermano, pero fíjese que eso fue hace 20 años o 25 años y yo no he recibido, yo no miro claro que eso se vaya a cumplir. Pues, al igual que nuestro padre Abraham, amados hermanos, mire que Dios se ha tomado su tiempo para trabajar con él. Y Dios le ha cumplido las promesas. Entonces, la promesa que Dios le ha hecho a usted seguramente la va a cumplir. Pero vuelve a repetirnos y a ser enfáticos, amados hermanos. Y estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, amados hermanos, aquí cuando habla del pacto precisamente, nosotros vemos que Abraham está recibiendo lo que los hebreos o los israelitas llaman la Torah. Ya desde aquí la está recibiendo. Ya desde aquí está recibiendo esa promesa, ese pacto, ese convenio que Dios estableció con Abraham. Y pues obviamente después lo ratificó con Moisés, pero Abraham estableció esa ley como parte de la forma de vida que él recibió y le transmitió a sus descendientes, a Isaac en su momento, y luego a Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, y que estos posteriormente también le transmitieron a sus generaciones posteriores, ¿no?, a los hijos que tuvieron. Claro que la Biblia pues ya nos deja ver que se enfatizaron, ¿verdad, hermano? O que que la Biblia, mejor dicho, le va dando el seguimiento al pacto que Dios hizo a Abraham, y luego lo tuvo Isaac, que luego lo tuvo Jacob, aunque Esaú también recibió esa instrucción, y Esaú también es parte de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Porque es de esa parte. Pues usted sabe que Esaú, la Biblia nos deja ver que también él se fue a otro territorio, el territorio que después se llamó de Edom, porque así era otro de los nombres que él tenía, Edom, que quiere decir rojizo. Y en ese lugar de Edom hubieron reyes, hubieron gente que prosperó a su forma de ser ahí por ser parte de la descendencia de Abraham, que son parte de las naciones que ocupan el Medio Oriente. Y Ismael, aunque es un hijo de Abraham, no, bíblicamente el Señor no lo reconoce como el hijo con el cual él establece su pacto. Y ellos vienen y se establecieron también en otra región en el Medio Oriente, y que también pues obviamente son gente que tiene un gran desarrollo económico, que también son prósperos a su manera, que tienen algún parentesco con Israel, pero que Dios no ha establecido el pacto con ellos. Pero también ellos recibieron esa bendición, amados hermanos, de convertirse en naciones y que hayan tenido
gobernantes y gente poderosa. Pero todo eso provino o se ha materializado de las promesas que Dios le dio a Abraham y que Abraham creyó y fue contado por justicia. Entonces, amados hermanos, tengamos la actitud de Abraham, de ser un hombre de fe, de ser un hombre de acción, un hombre que trabaje, un hombre que cumpla el compromiso. Bueno, el tiempo se me acabó, amados hermanos, pero antes de terminar yo solo quiero leer el verso 9, porque ese es fundamental para el siguiente estudio que vamos a hacer. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Entonces, amados hermanos, sepamos que tenemos que actuar. Ahí está el compromiso que Dios requiere de nosotros, que nosotros guardemos el pacto y que ese pacto lo estemos transmitiendo a nuestros descendientes y que estos descendientes lo guarden, no solo lo tengan como un adorno, sino que lo guarden, es decir, que lo pongan por obra. Y entonces ahí van a recibir la bendición que Dios establece. Bueno, amados hermanos, le agradezco por habernos acompañado en esta noche y por habernos permitido compartir con usted. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.